Hola, bienvenidos a este primer episodio Holding Inmobiliario. Y el primer tema que vamos a tocar el día de hoy titula así: es momento de delegar. A todas las personas que están desarrollando proyectos inmobiliarios o que les interesa el mundo de los bienes raíces, el inicio es muy complicado y a veces llegas a un momento que tú eres todo. Eres el gerentólogo, eres el todista, donde tú eres contador, tú eres el asesor legal, tú eres el operario, tú eres el de logística y muchísimas cosas más. Y después te das cuenta que tu empresa va creciendo y tú te vas saturando. Entonces tú tienes que darte cuenta cuándo es momento de delegar. ¿Correcto? Entonces, mi primer invitado que va a ser para este primer podcast, tengo a una parte muy importante de mi equipo que está gerenciando uno de nuestros proyectos con mucho éxito y se los voy a presentar ahora, que viene a ser mi socio, Edwin Velarde. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola Neil, ¿qué tal? Estoy muy feliz y gracias por la invitación, ¿no? Bueno, amigo, nosotros hemos tenido un proceso de desarrollo, nosotros nos hemos conocido de una forma comercial, se podría decir, y de algunas referencias que teníamos, ¿no? Porque el mundo de los negocios, el mundo de los bienes raíces es amplio. Y obviamente que también cuando tú ya tienes, se puede decir un currículum o estás avanzando en este negocio, ya tienes referencias de las personas que realizan proyectos, de las personas que comercializan proyectos, ¿no? Y así fue como nos conocimos. Entonces, ahí quisiera, Edwin, que nos cuentes primero a este proceso, primero cómo tú desarrollaste o cómo llegaste al mundo de los bienes raíces. Cuéntame, amigo. Bueno, o sea, el tema de bienes raíces empezó hace 12 años, como empecé yo en una inmobiliaria con un amigo y con un equipo de trabajo, ¿no? Empezamos, obviamente, hace unos 12 años o 15 años atrás no se tenía nada de bibliografía, de libros sobre el tema de bienes raíces. Con la justa había uno de Kiyosaki, ¿no? Sobre el tema de en la Biblia de los bienes raíces. ¿Hace cuántos años más o menos? Específicamente hace unos 12 años es donde yo estoy detrás de los bienes raíces, ya trabajando como corredor inmobiliario. 12 años. 12 años, correcto. ¿no? Pero la inclinación que tuve de los bienes raíces es justamente hace 15 años sobre un tema muy somero de la universidad, que era el ejemplo que daba un profesor sobre que me impactó. Que la pregunta del profesor fue: ¿qué vende McDonald's? ¿Ya? Y bueno, todo el mundo le dijo, le preguntaron como a 12 personas, y las 12 personas le dijeron hamburguesas, ¿no? ¿Ya? Y él dijo, no, es bienes raíces. Y yo me quedé con esa palabra, bienes raíces. Dije yo, qué particular, qué sustantivo ese concepto. Vamos a buscarlo, pues, ¿no? Y no, verdaderamente uno buscaba y no había. Pasó el tiempo y encontramos el libro de Kiyosaki, ¿no? Que es un libro justamente que dice la Biblia de los bienes raíces, que habla justamente de la creación de un equipo, de tener un manejo de deuda buena y deuda mala y todo ello, ¿no? Que en sí es un tema bien interesante que también me interesaría que las personas que te siguen también lo puedan leer, ¿no? Edwin, quiero hacerte una pregunta puntual. Mira, yo sé que de profesión eres administrador. Sí. Entonces, lo que te impactó fue esa parte donde en un momento una persona que era tu profesor, Sí. Dijo, mira, McDonald's, el negocio no es vender hamburguesas, No es. El negocio inmobiliario, los bienes raíces. Así es. Y ahí fuiste ahondándote. Ahondando. Y creo que tu primer paso para ingresar a este mundo fue asesor inmobiliario. Voy a ser corredor inmobiliario y estamos hablando de 12 años atrás, ¿correcto? 12 años atrás. El mercado inmobiliario era diferente al mercado inmobiliario de ahora. Totalmente diferente. Correcto. Pero, ¿qué más? O sea, fuera de eso, ¿era solo quedarte como asesor inmobiliario? Fuera de que no había bibliografía al respecto, era ya tener la experiencia del corredor inmobiliario, ¿no? Anteriormente, yo dentro de mi formación como administrador de empresas, también he tenido una formación de vendedor. O sea, no específicamente de vendedor inmobiliario, sino
de vendedor de productos tangibles e intangibles. Entonces, eso me ha dado a mí una perspectiva global de las ventas, en donde yo no solamente, bueno, incluyendo también el tema de mi carrera, ¿no? Que hace que, a comparación quizás de repente de otras carreras, tenga un giro de 360 grados y yo tenga una apertura, ¿no? A visionar o a ver negocios, ¿no? En donde quizás algunas personas todavía recién lo pueden estar evaluando, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya es parte de, en este caso, de la formación. Entonces, yo lo que hice fue estudiar ventas, ¿no? Estudié un año de ventas en la Cámara de Comercio y me especialicé en ventas de intangibles, más que todo, ¿no? Intangibles. Intangibles. Entonces, sumado a ello, vino la invitación de un amigo para hacer corretaje. De corretaje no sabía nada, así que tuve que Aprender. Por la experiencia que tenían otras personas, ¿no? En este caso había una señora que había trabajado con la Barría, que era una de las primeras inmobiliarias aquí. Estamos hablando de tiempo. Imagínate, ¿no? Y es ahí donde yo empecé trabajando como chofer de ella, prácticamente llevándola, trayéndola, pero escuchaba lo que decía, escuchaba cómo ella rompía con el cliente de repente esa barrera del no, de no te compro, no aquello. Entonces había cosas que aprendía, había errores que tenía, que yo también decía, estos errores no los puedo cometer yo, ¿no? Hasta que sí, en un momento determinado, ya la señora no pudo venir y yo me mandé solo, güey. Yo le dije, yo puedo hacerlo. O sea, yo puedo vender esta propiedad, yo puedo asesorar para la venta de esta propiedad. ¿Por qué? Porque tienes una parte de, pongamos, una carrera profesional de administración, te capacitaste en un tema de ventas. Sí. Y bueno, y obviamente que se te quedó grabado eso de bienes raíces, no de McDonald's. Entonces ahí lo enfocaste. Ahí lo enfoqué. Ese fue el proceso. Eso fue el proceso, específicamente. ¿Sabes por qué, Edwin? O sea, y quiero que sepan las personas, ¿por qué te pregunto eso? Porque antes de, siempre hay un proceso. ¿Te das cuenta? Siempre hay una formación, el motivo por qué una persona comenzó. Porque tú sabes que el tema que vamos a tocar ahora es que cuando es momento de delegar. Sí, claro. Ahora tú estás gerenciando un proyecto, o sea, ya hay una evaluación en el desarrollo. Por eso te decía, ¿tus planes eran solamente quedarte como un asesor inmobiliario o qué más querías? O sea, ¿qué más estabas buscando? Y así llegamos a este paso, ¿no? Que seguías en el tema de correr propiedades y vistes que el mundo o el mercado inmobiliario, estamos hablando de 12 años ahora, fue cambiando, fue evolucionando y se fueron aperturando muchísimas cosas más que tú podías ofrecer. Claro. Y ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo llegamos hasta este punto? Hacer, o sea, parte del equipo, ser gerente de todo un proyecto, eso quiero que nos cuentes, o sea, ese proceso y después vamos a ver cuál es el momento de delegar, ¿no? Claro. Bueno, en el camino de ver el tema de corredor inmobiliario, tú sabes muy bien que aquí en Arequipa hay un tema en donde los inmobiliarios se conocen. Okay. O sea, y nos conocíamos porque teníamos ya una estructura de trabajo entre todos, ¿no? Un tema ético, un tema de trabajo, un tema laboral. Pero la cosa es que al último, cuando ya fue pasando el tiempo, habían saliendo gente joven y la gente joven pues prácticamente no estaba haciendo lo mismo que hacían los inmobiliarios, que se podría decir los antiguos, ¿no? Los anteriores. Entonces ya no había ética. Entonces era tan inestable, o es tan inestable en ese momento para mí el seguir ahí en el tema inmobiliario como corredor. ¿Por qué? Porque yo decía que yo quiero algo más. Quiero ir al tema de desarrollo inmobiliario, ¿no? Es por eso que de ahí nosotros tuvimos un enlace comercial. Ese intercambio comercial, el enlace que tuvimos, es donde yo te conversé y te dije que yo quería aprender de ti el tema del desarrollo inmobiliario, ¿no? Y nos quedamos desde ahí, pues. Era como el siguiente paso que tenías visualizado, programado, o sea, obviamente que
yo lo veo en una perspectiva de esta forma, me corriges. Una gran parte es no solamente del desarrollo inmobiliario, de negocios inmobiliarios, de bienes raíces, es de todos los negocios, es que sepas cómo funciona el negocio. Y creo que una gran experiencia es correr propiedades, asesorar, o sea, para la venta comercial, porque tú ahí estás aprendiendo partes legales, estás aprendiendo partes contables. Es más, si estás vendiendo departamentos de, digamos, de un multifamiliar o de un proyecto, estás viendo cómo es el tema de estudio de suelos, papeles que se tienen que presentar, qué vías son las normadas para hacer, o sea, te das cuenta, son muchísimas cosas más. Y esa parte te ayuda a entender más. No que seas experto, porque obviamente que hay personas que tenemos dentro, pongamos, del equipo, profesionales que han estudiado para eso, no para hacer levantamientos topográficos, para hacer todo gestión de proyectos y muchísimas cosas más, área legal, área contable y todo, pero por lo menos tenemos que saber cómo funciona el negocio, si te das cuenta, cómo funciona el negocio, y a partir de eso ya creo que ya puedes ver que tú no te puedes saturar, tienes que delegar a personas para que funcione bien el negocio, ¿no? Entonces, nosotros, como dijo Edwin, nos juntamos por un enlace comercial. Así es, así es. Tú ya tenías, voy a contar esta parte de cómo nos juntamos. Tú mirabas oportunidades de inversión que nosotros estamos viendo para desarrollar proyectos, pero tú hacías ¿cómo te digo? Ya un análisis más profesional. Es decir, mira, este terreno no tiene problemas en esta parte, no tiene problemas legales, no tiene etcétera, 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 etcétera. Y obviamente que para nosotros era muchísimo más tenía muy buena visión para que hagamos el proyecto, ¿no? Porque ya nos dabas todas las áreas ya un poco más estudiadas, un poco más legalizadas. Y a esa parte yo me voy, porque de ahí dijiste, mira, ¿sabes qué? Yo quiero desarrollar un proyecto, ¿no? Sí, sí, no sé. Bueno, lo que sucede es que en el rubro inmobiliario, tú sabes muy bien que hay de todo, ¿no? Desde el primer momento en que tú puedes asesorar, ¿no? Y la palabra asesoría pues implica muchas cosas. Entonces, yo lo que quería hacer dentro de todo es tener una ventaja comparativa y competitiva con los demás corredores, ¿no? Entonces, lo primero que yo tenía son propiedades con registros públicos. Para quitarle un poco el problema o el problema jurídico, ¿no? Okay. Entonces, teniendo certeza jurídica, yo creía en ese momento que teníamos todo, ¿no? Y a partir de esa base, trabajarlo hasta ver el punto, es decir, ¿no? Por ejemplo, había gente que quería un local comercial específicamente para una tienda de abarrotes, ¿no? Y eso también es aparte de mi labor, escuchar al cliente, porque hay una situación de todos los inmobiliarios, que no quiero decir que obviamente es la mayoría, ya, pero sí algunos, de que les dices, quiero un local comercial en tal lugar, y te dicen, pero tengo en el lugar B, en el lugar C, en el lugar D, pero yo quiero en el lugar A. Sí, más adelante, pero yo tengo el lugar B, el lugar B, el lugar C. Entonces tratan de cambiar la visión de la persona que quiere adquirir la propiedad. Y para mí no iba el tema, sino sacarle verdaderamente un análisis de necesidades del cliente para que de allí yo pueda sacar una conclusión y decir, quiere allí, y de acuerdo a la especificación que me está diciendo, darle 3 alternativas para que después ellos puedan tener las 3 alternativas y pueda hacer su... Seamos directos, o sea, no es vender por vender. No es vender por vender. No es por vender o por vender. Es simplemente que tú tienes que analizar qué es lo que quiere y obviamente que le das todas las cualidades y obviamente lo analizas para que la persona tome la decisión correcta. A ese punto quiero llegar. En ese momento,
necesitabas delegar a personas o tú todavía estabas haciendo todo. Tú estudiabas el tema legal, tú le ayudabas con el tema, digamos, de municipalidades, del tema de, tú sabes que se paga impuesto predial, el alcabal, hay muchas cosas más, que vaya al terreno y ver también si está bien medido el tema topográfico, porque las personas dicen, oye, pero me estás vendiendo, digamos, el terreno, ¿no? 100%. ¿Estás seguro que es 100%? Hay que medirlo. ¿Me entiendes? Y se iban a medirlo para constatar. En ese momento, ¿delegabas o todavía no? Eras el todista. No, en ese momento, claro, o sea, hay que tener un tema, ¿no? Primero, yo escuchaba al cliente y el cliente específicamente me decía, quiero esto. Ok, perfecto. Íbamos y sí, bueno, había un tema de que siempre coordinaba yo con el propietario. Entonces el propietario mayormente me delegaba a un familiar que tenía, ¿no? O a un administrador de la propiedad, ¿no? Que no necesariamente es un corredor, sino también puede ser un familiar, ¿no? Entonces, o un vecino. Entonces el administrador de la propiedad, ¿qué me decía? ¿No? Me decía, sí, abra usted la puerta, pero yo le decía, pero, oiga, por ejemplo, está saliendo el agua. Entonces nosotros necesitamos un gasfitero. ¿Sabe qué? Está la fachada no está vendible, no se nota que quieran vender, más bien se nota que quieren deshacerse de ustedes de la propiedad. Entonces ese tipo de asesorías ha hecho que en su momento yo obviamente recién entraba. Tú lo hacías todo. No empezaba yo con el tema de delegación y trataba yo de buscar gente para que lo puedan hacer, ¿no? Y obviamente... Pero tú canalizabas, tú absorbías todo y tú... obviamente... Claro, bueno, mirándole ese tema, así es. Yo canalizaba, yo absorbía y comenzaba... ¿Por qué te hago la pregunta? Porque todos hemos comenzado así. O sea, tú has comenzado con una empresa inmobiliaria, después te independizaste y obviamente que tú en ese momento hacías todo. O sea, sí. Tú mirabas los registros públicos, no tenías un abogado. No tenía. Mirabas los registros públicos, obviamente te hacías asesorar. Sí, como pues, eso dices, como... obviamente que, o sea, integraba, que te respaldabas. Trabajo integraba. Respaldabas, Así es. pero no tenías un área legal. No, o sea, no tenía. O sea, no. Después no tenías un tema contable para ver lo de los impuestos. No tenías un tema, un ingeniero civil, un arquitecto para que, digamos, si en algún momento tenía que medir y te lo daba con coordenadas. O sea, en ese momento sí lo hacías todo. Todo. ¿Por qué? Porque es parte del crecimiento. ¿Sí o no? Sí. Yo me acuerdo que cuando comencé en el negocio de los bienes raíces, yo me vine del lado de la construcción y construí mi primera casa. Y en mi primera casa yo era el todista. O sea, obviamente no era el albañil, ¿no? O sea, yo no cargaba eso porque obviamente que ya habían personas que eran el albañil, el maestro de obra y todos los operarios, los oficiales y los peones, ¿no? Que empezaban a hacer todo. Pero me hacía asesorar con un área legal para ver si el terreno estaba saneado y todo eso, pero yo era el que recepcionaba todo eso. O sea, yo era el que tomaba la última decisión y fuera de eso también, o sea, decía sí, registros públicos, todo, miraba el área contable, yo me iba a pagar los impuestos y todo lo demás. Y en el tema operativo yo era el que me encargaba de comprar los materiales, yo me encargaba de vigilar la obra, yo me encargaba hasta de noche ser el seguridad porque yo tenía miedo que me roben los cementos. Sí. O sea, estaba comenzando. Si te das cuenta, ese primer momento es ser todista. Sí, pues. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que fuimos creciendo y hay un momento que ya no te alcanza el tiempo para estar, o sea, ni el tiempo ni el cuerpo, o sea, de estar de noche y estar viendo. Y esto te hablo de años atrás, o sea, muchísimos años atrás. Entonces nos vamos a eso. ¿Cuándo tú te das cuenta que es momento de delegar? Entonces, nosotros nos juntamos por un enlace comercial. Con el enlace comercial, sí. Tú estabas en todo lo que viene a ser el corretaje, sabías cómo funciona, nos hacías llegar la documentación correcta, los papeles correctos, bien estudiados, se tenía la negociación correcta, obviamente, porque esa parte es muy importante. A veces bloquean las personas un buen negocio por la intermediación. Hay un tema de desconfianza y todo eso, que eso lo vamos a tocar en otro tema, porque eso también es un tema picante, que eso vamos a tocar en un siguiente podcast. ¿Por qué es picante?
Sí, sí. Porque muy buenas negociaciones se caen por una mala intermediación, por una mala negociación, se podría decir. Tenemos una anécdota inclusive. Que vamos a tocar en el siguiente podcast. Inmobiliariamente ética sobre ese tema. Exactamente. Ahí creo que podemos tocar eso, ¿ah? Que puede ser ética inmobiliaria. Sí, sí, sí. Sí, No hay problema. bravísimo, porque es muy fuerte, muy fuerte. Sí. Pero vamos a este punto. Entonces, me diste esto, el enlace, desarrollamos un proyecto y ahí yo me acuerdo muy bien que me dijiste una parte muy importante. Y estamos ahorita a este punto. Ya. Que me dijiste, ¿sabes qué, Neil? Quiero ser parte de este proyecto. Sí, claro. Y te dije, ¿por qué? Eso mejor cuéntalo tú. Lo que sucede es que cuando, estaba yo en ese camino que te decía que ya había una competitividad por el tema de corretaje, entonces para yo ya diferenciarme del tema, no solamente es tener la propiedad corriéndola, sino también saber o darle alguna visión al cliente sobre hacia dónde va o hacia dónde quiere él la compra, porque muchos clientes que yo tengo, mayormente es, ya tengo la propiedad, la voy a comprar, pero ¿sabe qué? Quiero que genere una rentabilidad esa propiedad, a corto plazo. ¿Cómo podría ser? Entonces, si yo no tendría una visión de negocio sobre el tema de bienes raíces, más allá de corredor, estaba perdido. Entonces, es por eso que en ese momento yo... después del enlace que nosotros hemos hecho comercial, veo en ti, ¿no? Primero, una confianza única que me diste, una amistad, y segundo, hablas del proyecto que tú tenías justo en pandemia, ¿no? En ese momento. La visión. La visión, ¿no? Y es una visión que yo la vi y la verdad, ni bien, o sea, tú me la brindaste, yo lo asumí y dije, vamos a las que sean, porque dije, esta visión, este proyecto es un proyecto disruptivo, es un proyecto interesante, es un proyecto que no hay en el mercado, es innovador, ¿no? Y hasta incluso de que va a haber competitividad, pero es sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Dije, esto va a estar bonito. Quisiera yo ser parte del proyecto, ¿no? Y aunque sea, te dije, y no me vas a dejar mentir, déjame estar en un ladito y mirando todo y anotando, porque la verdad, si bien es cierto, yo he estudiado administración de empresas, pero ni en maestría te enseñan el tema de cómo manejar la gente personal, hacer las compras, no hacer las compras, hacer qué suministro va a ir, suministros A, B, C, D, el mejor suministro, no el más barato es el mejor, ni tampoco el más caro es el mejor. Hay que utilizar el adecuado para justamente ese tipo de clima, ese tipo de agua, de varias cosas. Ahí has dicho algo muy importante, pero antes de tocar ese tema, va esto. Yo me acuerdo que me dijiste básicamente eso. Sí. ¿Sabes qué, Neil? Quiero aprender a desarrollar proyectos. Así es. Ya, yo quiero desarrollar. Claro. Entonces, obviamente que ya depende, ¿no? De la persona, decir, no, me vas a copiar y todo el tema. No, es simplemente, ¿sabes qué? Va desde la parte, como tú dices, ética y honesta, que dices, yo quiero aprender a desarrollar. Quiero saber cómo es este tema ya en campo, o sea, en cancha, ¿no? Porque ahí tú dijiste, o sea, cómo manejar el capital humano, cómo manejar la gestión de logística, cómo enlazar varias áreas, porque tú sabes que dentro de las áreas operativas hay varias cosas. Están los topógrafos, son los que hacen las vías, son los que hacen la rectificación de suelo, el movimiento de tierras, etcétera. O sea, son muchísimas unidades que van trabajando y tienes que engranarlas y saber cómo gestionarlas, ¿no? Fuera de que también tienes tus áreas que van en el tema comercial, que es muy importante, que es la gasolina de todo proyecto. O sea, tú puedes tener ahí un Ferrari, pero si tu parte comercial no tienes, es como que en tu Ferrari no tienes el combustible. Así es. O sea, tienes algo bello que no arranca. Así es. Y ahí quedas. O sea, no ganas ninguna competencia, te quedas en nada. Te quedas en el punto de partida. Te quedas en los pits. Exactamente. Claro. Entonces va a ese punto.
Entonces, ahí ya vamos al tema. O sea, ¿cuándo es momento de delegar? O sea, entramos a este desarrollo de proyecto. Como tú dices, vimos la visión y todo. Y eso pasa que cuando nosotros estamos comenzando, todavía no es momento de delegar. Yo les digo, es momento de aprender. ¿Por qué? Por supuesto. Por lo que tú has hecho. Claro, o sea, yo entré y te voy a decir algo. Si yo entro con otra actitud, que sí he visto que otras personas han entrado con actitudes, digamos, de otra manera, ¿no? No digo específicamente siendo en el rubro de bienes raíces, ¿no? Siendo jóvenes y todo ello, entran en una situación. Y yo conozco, yo sé, por haber estudiado quizás de repente un pequeño curso de bienes raíces, ya sé suficiente, bien, voy a hacerlo. Y después que se da con la sorpresa que al último no era como ellos pensaban. O sea, y te das cuenta que el mundo de bienes raíces es un tema de crecimiento por la educación que tienes que ir teniendo diario, ¿no? O sea, ahí yo te digo una parte muy importante. Cuando tú comienzas un negocio, pongamos, nos vamos a un X negocio, ¿ya? Yo quiero poner un restaurante competitivo, totalmente, ¿ya? Pero no sé nada de ese negocio. Claro. Entonces no sé cómo gestionar el tema de alimentos y todo el tema, etcétera, etcétera. Entonces tal vez lo pueda hacer o tal vez no. Ahí tengo un riesgo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo me apalanco pongamos, de McDonald's, de una franquicia que ya sabe de alimentos, Claro. que ya sabe, o de una franquicia de restaurante, que tiene nombre, etcétera, que aprendo hasta el mecanismo, ¿me entiendes? Ahí yo digo, eso es momento de aprender. Así es. O pongo un negocio pequeño y empiezo a aprender cómo es. Ahí yo me voy a esa parte. Pongamos una parte donde aprendiste cómo ese negocio inmobiliario fue esto de asesor, corredor inmobiliario. Inmobiliario, sí. Porque sabías, o sea, ¿por qué las personas compran? ¿Por qué las personas no compran? ¿Qué es lo que necesitan las personas? Parte legal, registros públicos, necesitan un tema de qué tipo de área, cuánto de frontera, si es a un nivel urbano, etcétera, si te das cuenta, ¿no? Sí. Igual. Yo aprendí, como te digo, en mi primera casa. Y empecé a aprender. No me lancé a hacer un edificio, un condominio, porque primero tenía que aprender. Claro. Y en eso tenía que aprender también a cómo evitar esos errores que estoy cometiendo en ese momento. ¿Te das cuenta? Claro. Ya, esa es una parte de un proceso que es muy importante. Pero después tú te das cuenta que ya creciste y que ya tienes varias unidades de equipo que tienes que gestionar y que tú no puedes estar armando de todas. Así es. Ahí es momento de delegar, te das cuenta. Ahora, nos vamos a otra escala, que tengas ya no dentro de ese proyecto, sino que tengas varios proyectos. Tienes que saber cuándo es momento de delegar. Así es. Ahí nos vamos, Edwin. O sea, estás ahorita gerenciando un proyecto. Uno de nuestros proyectos que ya ha culminado, que estamos yéndonos para otra etapa, pero ahí tú también te das cuenta, porque hay un momento que en la primera fase del proyecto también eras todista. O sea, te encargabas mucha parte del tema logístico, gestionar la logística. Es más, hay algunas cosas que sí está cercano a eso, sí, porque es parte del proceso. Va en la parte, lo que viene a ser administración de todo lo que es capital de trabajo, etcétera. Claro. O sea, pero yo lo hacía todo en ese sentido por el tema de la funcionalidad que tenía, ¿no? Ahora, yo me voy a esta pregunta importante. ¿En qué momento decidiste? Porque ahora ya tienes otro escenario. Tú ya tienes un director de proyecto, un director de campo, tienes un gerente de campo, tienes un gerente personal, tienes un director de personal. ¿En qué momento ya dijiste, oye, igual, yo tengo el proyecto, pero necesito ya delegar? ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir que todos ellos caminen bien. Claro. O sea, que yo bajo indicadores los pueda ayudar. Eso quiero que un poquito transmitas tú en qué momento decidiste. O sea, estás gerenciando el proyecto, pero tú lo manejabas muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Y ahora tú clara. tienes varias personas que tú los delegaste para funciones específicas y sobre todo para mejorar y optimizar el proyecto. Claro. Eso quiero que más o menos digas en qué momento decidiste eso, ¿no? Claro, mira,
La verdad, yo parto de una frase que para que tú seas general, tienes que haberse soldado. Entonces, para poder uno Buena frase, ¿no? manejar poco a poco, digamos, en este caso, lo que yo estoy haciendo ahora, que es gerenciar, he tenido primero que estar desde el punto de vista, desde la persona que te abre la puerta, hasta la persona que limpia el campo, hasta la persona que hace la poda, hasta la persona que hace todo lo que tenga que ver con el tema de, primero, desde abajo, De este tipo de proyectos de que este estamos tipo de haciendo. proyecto que estamos haciendo, ¿no? Desde abajo, ¿no? Hasta la mitad, y luego desde arriba ya yo puedo especificar qué es lo que está sintiendo la persona de abajo. El calor, la molestia, la incomodidad. Y con eso yo ya puedo manejar como si yo lo viera, como si fuera un director técnico, ¿no? Ahí está. Creo que Poner el talento indicado en el momento indicado. tienes las comparaciones adecuadas. Entonces, Con esta frase sí me voy a quedar. Antes de ser general, has tenido que ser soldado. así es. O sea, haber visto todo el escenario desde la primera perspectiva. Y eso va de la mano con lo que estabas hablando tú sobre el tema de estar siempre primero, la primera situación que tuve, estar en modo alumno. Aprender. Aprender. Y sigues aprendiendo. Y sigo aprendiendo. Porque siguen Así es. evolucionando los Así es. negocios. O Así sea, es. y vas aprendiendo, y vas mejorando, y vas aprendiendo, y vas mejorando. Y es esa parte. Y tú te das cuenta que hay momento de que tú tienes que delegar. Sí, Nosotros claro. ahorita tenemos varios proyectos. Entonces, Pero es que también dependiendo disculpa que te corte, No, sí. dependiendo, sabes que, más que todo, cuál es tu visión, ¿no? Si tú tienes una visión corta de tener un proyecto y ahí quedas y vas y te llenas la boca diciendo, hago un gran proyecto y ahí mueren mis proyectos, pues definitivamente no voy a delegar. Voy a ser el gerentólogo, voy a ser el 4x4, ahí hago todo, voy para acá, voy para allá, no voy al banco, soy secretaria, soy el vendedor, hago todo. Pero si yo tengo una visión, no solamente de hacer un proyecto, sino hacer varios proyectos, ya vamos a tener que delegar, definitivamente, porque no somos octopus, ¿no? ahora, yo me voy a otra cosa. Y esto de verdad está muy bien la parte de delegar. Porque ahí tú optimizas. Ok. Tú ya ves todo el engrane, pongamos el proyecto. Se lanza una segunda etapa, tú ya ves cómo optimizarlo porque tienes que ver cómo va a recibir eso la parte comercial. Así es. Que va, cómo tiene que verse dentro de la parte operativa para que sea visible para la parte comercial. Entonces tú engranas todo eso, ¿no? Así es. Pero también delegar no es olvidar. No, pues, Correcto. claro. Muchas personas veo que dicen, perfecto, hay que ser inteligente en los negocios y yo voy a delegar todo. O sea, voy a delegar muchas funciones, pero no. O sea, todavía el crecimiento es paulatino. Nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos reuniones de todas las personas que están haciendo proyectos con nosotros. Así es. Nosotros vemos cómo están los indicadores, etcétera. Claro. Pero ahorita nosotros no decimos, esta máquina funciona sola. No. No, tenemos que hacer seguimiento. Exacto. Así O sea, es. obviamente que lo que hemos aprendido a ver cómo funciona el negocio son nuestros indicadores. Si está bien, si está mal, cómo está manejándose y todo lo demás, ¿no? Pero tampoco no es que yo me olvide, que yo haga otras actividades y vea, no, el negocio funciona solo. No. No es así. Tú tienes que ver, porque tienes una responsabilidad. Igual que cuando tú has sido asesor inmobiliario, yo también, o sea, en el momento yo también era asesor inmobiliario porque yo vendía mis casas, tenía que vender mis casas, Claro. tenía personas que me apoyaban, pero yo también vendía mis casas. Como ahora en los proyectos dicen, no, yo quiero hablar con la parte técnica, yo quiero hablar con el desarrollador. Y tenemos que explicar lo que en algún momento yo te expliqué, la visión, qué es lo que queremos hacer, cómo es nuestro camino, cómo es nuestro proceso, cómo es nuestros nuevos tipos de proyecto y muchas cosas más de lo que pasa en la empresa, ¿no? Pero ahí viene ese tema, o sea, siempre tenemos contacto, siempre tenemos que estar ahí en ese punto. O sea, delegar es optimizar, Así es. pero también delegar no es olvidar. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Claro, eso es tal cual lo está diciendo, no es olvidar, sino es hacerle seguimiento. Y ojo, también en algún momento una parte de la estructura va a flaquear, ¿no? Porque te va a pedir ayuda. Porque a veces mayormente no piden ayuda porque dicen me van a votar.
Entonces, ¿qué hace la persona? Tienes que estar ahí, tienes que estar ahí, tienes que decirle, necesitas ayuda, yo te ayudo, ¿no? Y apoyarlo, ¿no? Más que todo, hacer un seguimiento ya, como te comentaba, haciendo un símil con el tema de un equipo de fútbol, es poner los talentos adecuados en el momento. Pero si ves que ese talento tiene problemas, hay algún inconveniente, ayudarlo, ¿no? Ayudarlo en el sentido de que él mañana más tarde va a seguir ayudando a sus compañeros, y ese es un equipo solidario. En un resumen puntual, ¿en qué momento tú dijiste, en este proyecto es necesario que yo delegue responsabilidades? ¿En qué momento? ¿En qué momento decidiste? Te comento que en el momento en que yo estaba viendo de que se necesitaba funciones específicas para problemas específicos, ¿no? Necesitabas especialistas. Especialistas, en este caso, por ejemplo, experiencia, tener claro. todo un equipo de trabajo en lo que respecta al tema agronómico, ¿no? Entonces yo tenía que tener justamente especialistas, pero ya no eran especialistas que solamente vengan un tiempo y se retiren, ¿no? Sino ya gente que esté trabajando permanentemente con nosotros y que podamos nosotros tener una visión a futuro con ellos y sustentable. ¿Para qué? Para que ese proyecto pueda sostenerse en él. Pueda caminar. Y pueda caminar muy bien, ¿no? Correcto. Claro. El proceso de toda persona que comienza un proyecto de desarrollo inmobiliario, y obviamente que pocos dicen yo me quedo en un solo proyecto, ¿no? Quiero hacer más proyectos, Sí. porque es parte del negocio, ¿no? Que quiero crecer y crecer. Pero te das cuenta que no puedes tú encargarte de todos los proyectos. Es momento de delegar. Pero en ese momento de delegar también tienes que aprender a delegar. Sí, ¿Te das pues, cuenta? claro. O sea, ¿cómo pasamos de este punto que, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a desarrollar proyectos al tema de gerenciar. ¿Sabes qué? Involucraron muchísimas cosas. Desde tu vocación, tus ganas de aprender, hasta el punto de la parte de cómo has conocido el negocio, cómo funciona el negocio. Desde cómo te has dado cuenta desde la parte inmobiliaria, asesor inmobiliario, y cómo se ha ido evolucionando. Y mira, y hasta muchísimo involucra tu tema profesional, la administración. Sí, pues. Entonces, todo eso involucró y dije, gerenciar. ¿Por qué? Porque conoce la parte del proyecto, cómo funciona el desarrollo inmobiliario, cómo funciona este tipo de proyectos que estamos haciendo, conoce a fondo. Ya, ese proceso es también aprender a delegar. Y así estamos en todos los proyectos. Hay personas que han estado creciendo y evolucionando dentro de lo que viene a ser el proyecto, y obviamente que ya dices, perfecto, es momento de delegar a esta persona. Y de ahí viene el proceso a otra parte, que tú dijiste, sabes que necesito personas que cumplan funciones específicas. Entonces, ¿qué hago? Delego. Delego. A personas que tienen lo mismo, la experiencia, saben cómo funciona esta parte, etcétera, etcétera, y delego. Y como yo ya conozco el negocio, obviamente Claro. ya sé cómo optimizarlo, cómo mejorarlo. Por eso hemos decidido sacar una siguiente etapa. Así es, así es. Si te das cuenta, o sea, Claro, claro. hay Por un tema de Es- explotar lo que nosotros ya tenemos con las personas adecuadas en el tema de su profesión, ¿no? correcto. Vámonos a un desarrollo inmobiliario así, pongamos, de un proyecto de habilitación urbana. Habitaciones urbanas. ¿En qué momento tú decidirías delegar? ¿En qué momento yo decidiría delegar? Cuando, digamos, yo desconocería del tema, en este caso, de albañilería o el tema de arquitectura. Ahí Correcto. tendríamos que utilizar gente idónea para... Pero es que si yo en ese momento, digamos, me cierro y digo, no, yo lo voy a poder hacer, voy a estudiar una maestría de arquitectura, voy a hacer O sea, te apalancas de un equipo. Tienes que apalancar siempre un equipo, De definitivamente. un equipo de expertos, pongamos. Entonces, hasta ese momento puedes utilizar a estas personas que te asesoren, obviamente, y que te hacen el planteamiento, etcétera. Pero pongamos que ya comienzas a hacer más proyectos. Ya creo que ya es momento muchísimo más de delegar a áreas que ya estén dentro de tu empresa, ¿no? Ya que ya no sean asesores. Como tú dijiste, en este proyecto, ya no hay personas que quiero que
que me asesoren solo esporádicamente. Claro. Por un tiempo, por un proyecto, etcétera. Claro, claro. Y estas personas tienen que estar en el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que monitorear, tienen que revisar, ellos tienen que tomar las mejores decisiones y que yo las evalúe si son buenas decisiones. Así es. Si te das cuenta, ya eso es el punto importante para que las personas vean y digan, oye, creo que ya es momento de delegar. O sea, Así es. el primer punto es cómo funciona el negocio. El segundo es tener un equipo correcto, o sea, un equipo con buena experiencia, que sean profesionales, y cada uno especialista en la rama que sea, ¿correcto? Pero todavía son tus asesores para que tomes una decisión. Así es. Porque en ese momento estás comenzando y tú eres centrodista, ¿no? O sea, ves lo de arquitectura, sí, dices que no sé qué, a ver si se puede mejorar esto, pero estás en ese proceso. Pero ya cuando vas creciendo, ya necesitas un área especialista que te diga y te evalúe la parte civil, de arquitectura, topográfica, estudio de suelos, etcétera, 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 y que simplemente te dicen, como tú vistes en el tema comercial, que me dijiste, mira, acá está este terreno, esto es el estudio legal que le he hecho, este es el estudio técnico que le he hecho de la parte física del suelo, de la física del terreno, etcétera. Topografía. Y esta acá es la parte comercial, que eso fue muy importante. Así es. Esta es la ubicación, esta es la proyección, tienes todo el tema. En pueblo, ¿Te das cuenta? con todos los servicios. Entonces, ¿qué pasa? Eso es. Eso y es una persona que ya se encarga casi directamente. O sea, y simplemente ya viene la persona que toma la decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Sí es bueno, o es malo. Igual, la persona técnica, especialista, yo he tomado esta decisión o quiero tomar esta decisión, esto. Como sabes cómo funciona y tienes que engranar la parte comercial, tienes que encargarte de la parte administrativa. Si se tiene el capital para hacer esta gestión, si se tiene, te das cuenta, viene todo el engranaje. Y ahí sí te dices, perfecto, es momento de delegar, no me puedo encargar de esto y también de, obviamente, de la parte financiera, pongamos. Claro, claro. No, ¿Sí o no? claro, obviamente no se podría. Porque no podrías estar en notaría y a la vez estar en un proyecto, ¿no? En ese mismo momento. ¿Por qué? Porque siempre se necesita, como tú hablabas, un seguimiento. O sea, al personal. siempre es bueno involucrarse porque tienes que saber cómo está funcionando. Yo digo, ese punto que dentro de una empresa tú tienes que tener termómetros Sí, claro. de temperatura. Así es. ¿Qué significa eso? Si tu área está fría o está caliente. Creo que nadie eso utiliza en ese tema, pero es esto. Tú sabes en el tema de gestión de proyectos, en el tema de administrativo. Sí. ¿No? Sí. Tú sabes, tú eres creo que el más caliente dentro de esa área. Sí, porque sí. tú ves viendo, no, sabes que esta persona la veo débil, la veo fría. Tengo anécdotas, ¿sabes? Ajá. Te comento que, por ejemplo, como tú me indicas, para poder hacer un equipo de trabajo, yo no lo he hecho de la noche a la mañana. ¿Ves? He hecho un equipo de trabajo siempre, más que profesionalmente hablando, con gente de buen corazón, con gente amiga. Que gente que en ese momento, no es que sean mis amigos, ¿no? Para eso tendría que tener 1 millón de amigos, sino que vas conociéndolos en el camino y te vas dando cuenta que, por ejemplo, hay profesionales y profesionales. Hay gente que a veces domina más el ego que la misma profesión, ¿no? Entonces, como que, no, yo no me voy a quedar 1 hora más, ni loco, me vas a pagar lo que tienes que pagar, y entonces, ya, listo. La otra persona, no se preocupe, señor, yo me quedo con usted, no hay problema, y te da siempre un plus más, y te da un plus más, y te da un plus más, y te da un plus más. Entonces, esas cosas que no se le pagaban por dar plus, era algo enriquecedor, porque decías, oye, él me está dando este valor agregado, y yo lo estoy asumiendo, y sin embargo es prácticamente el mismo sueldo que estoy pagando con el otro señor, que simplemente se quiere retirar lo más rápido posible. Yo te digo una cosa, esto de temperatura, ya. A veces tú ves en las áreas esa temperatura, ese termómetro, ¿por qué? Lo ves a un nivel de compromiso, porque hay profesionales muy buenos, pero tal vez no estén comprometidos con la visión o con la perspectiva de la empresa. ¿Te das cuenta? Entonces, es un área fría. Puedes tener un equipo buenísimo, pero no hay un compromiso. Así es. No ves un accionar, no. Y puedes tener un área caliente, donde hay personas que están aprendiendo, pero están comprometidos al 100% de aprender. Y eso es cada uno. Igual en su negocio, cuando uno comienza, tiene que ver qué temperatura él tiene de compromiso a lo que quiere hacer, al desarrollo.
¿no? O sea, y eso comienzas a ser todista, pero digamos en un momento que ya delegas y te olvidas, tu temperatura baja, te vuelve frío, Claro. ¿te das cuenta? Sí. Ya dejas otras cosas y obviamente que todavía tu máquina no está funcionando al 100%. Claro, pues sí. ¿Por qué? Porque tienes que engranar más espacios, más áreas y muchísimas cosas más. Tienes que hacer que funcione ya sola, ¿no? Entonces, a esa parte tú te vas a hacer otras cosas y tu temperatura baja, si te das cuenta. Eso es muy importante también en el tema de delegación. O sea, saber en qué momento delegar es algo amplio, pero es algo muy importante en el crecimiento de una empresa. Listo. Es muy importante. Es, como te digo, es el momento preciso de saber cómo va a crecer tu empresa, cuándo va a delegar. O sea, el proyecto ahorita nosotros nos sentamos y vemos simplemente los indicadores. Sabes que está faltando esto, no está faltando esto, etcétera. Y por eso este tema yo lo quería tocar contigo, Edwin, porque Gracias. tu desarrollo, a cómo estás gerenciando el proyecto, es fuertísimo. Sí. Y en realidad el planteamiento de la estructura organizacional, o sea, cómo has creado la organización delegando a personas específicas en algunas cosas que son muy importantes del proyecto, obviamente que ha ayudado a optimizar y a los resultados que estamos teniendo. Lo estamos teniendo. Entonces, eso yo quería preguntarte, o sea, ¿tú en qué momento decidiste delegar? Voy a decir, mira, ¿sabes qué? No me voy a encargar yo de todo. Yo necesito concentrarme en el panorama general, ¿no? Y obviamente que hemos visto que esa delegación optimizó resultados. Lo que pasa es que justamente viene a eso, lo que tú dices. Suéltalo, así sin pelo de No, lengua. para mí el tema de optimizar resultados es parte principal, ¿no? Entonces, si yo, digamos, quería ser el gerentólogo, el 4x4, el querer hacerlo todo ahí, y voy a que, entonces, obviamente, el proyecto hubiera tenido un letargo. No. Hubiera tenido un problema. Entonces, yo lo que quería es agilizar resultados. Al agilizar resultados, pongo gente clave acá, pongo gente clave acá, clave acá, cada uno genera los resultados que ya están metreados para poder hacerlos, y solamente lo único que teníamos que hacer era unir puntos, y listo, ya está. ¿No? Y para mí, clave muy importante de la delegación de funciones tiene mucho que ver el personal, ¿no? El personal que va hacia tu visión, que tú les indicas y que van contigo, ¿no? Delegar va de la mano entonces con crecimiento Con crecimiento y con el personal. y con resultados. Claro que sí. con Claro, claro, ese, con ese- resultados. ese es el punto importante. Definitivamente con resultados, ¿no? Entonces- Porque al último, en la delegación es como lo que se denomina, pues, como un concepto teórico que es el empowerment, ¿no? Que es el delegación de funciones. Pero específicamente en este caso no es de funciones, sino para mí es delegación de confianza. Ahí estás hablando como administradora. Ya estás sacando el concepto del empowerment, ¿no? pero que en realidad, mira, toda esta experiencia ha sido muy, muy, muy buena. Sí, fructífera. Porque parte del crecimiento de una empresa es delegar. Hay que saber delegar, hay que saber cuándo delegar. Así es. Cuando uno comienza un negocio, todavía no es momento, para mí, no es momento de delegar, porque tú tienes que saber cómo funciona el negocio y tienes que aprender de tu negocio. Tienes que saber para qué, Primero tienes que- para después tú dirigirlo y delegarlo. Así ¿Me es. entiendes? Eso es lo más importante. No es que hagas un solo proyecto y ya sé, ya puedo delegar. Así es. No, tienes que aprender cómo es el negocio. Tiene varias áreas importantes. Comercial, que viene a ser la parte de la gasolina del proyecto. La parte operativa es toda la carcasa de tu proyecto, Sí. toda la estructura, todo. Siempre me voy a los carros, todo el chasis, Claro. todo eso. Es igual, Fórmula 1, combustible comercial. La parte operativa es todo el mecanismo de todo lo que viene a ser. Y la parte legal es que tengas los permisos para correr, bueno, o algo así. Te das cuenta, todo eso se engrana y eso vas delegando. A partir de eso se construye pequeñas áreas. Ahora, ¿qué pasa? Unidades. Si tienes más unidades, más carros, etcétera, obviamente que tienes que aprender a delegar y saber qué momento es delegar. Por ejemplo, lo que tú dices es correcto. El tema de haciendo un símil con las carreras, con la Fórmula 1, por ejemplo, muchos vemos al que es la cara visible
en este caso del proyecto o del negocio, que es el corredor. Claro, ¿no? El que se lleva todo. el champán, Que se pone los laureles, ¿no? El que se pone, al que le ponen las auspiciadoras o las flacas al lado. Hay que ser sincero de lo que sucede, ¿no? Pero cuando te das cuenta que él no ha ganado esa carrera solo, él ha ganado con un equipo de trabajo. Claro. Porque si no hubiera estado el ingeniero, no hubiera estado el arquitecto, no hubiera estado no hubieran el diseñado técnico. el vehículo para que gane. Claro. O sea, las llantas malas. Las llantas, el diseño aerodinámico, ¿no? Por eso hablo justamente del arquitecto. El técnico, la persona el manager del team, ¿no? Y todo eso. ¿Y quién vende el equipo también? Y justamente, o sea, quién vende el equipo, quién trae los auspiciadores, quién hace todo Eso es todo. ese grupo de interés. Claro. Y ahí tú te das cuenta, si ya tienes algo grande, tienes que decir, no, aguanta, tengo que delegar. Tengo que tener una persona con experiencia que se encargue de mi parte comercial, de traerme a estas personas. Tengo que tener todo un equipo, toda una empresa que se encargue de armar este proyecto, etcétera. Y obviamente que como yo sé cómo funciona, etcétera, yo veo cómo camina, cómo avanza este proyecto. Ahora, si yo tengo más proyectos, obviamente tengo que ver la misma perspectiva de cómo yo voy a ver un proyecto a una persona que gerencie ese proyecto, que se delegue. Y así estamos. O sea, ya estamos en esta parte donde estamos creciendo. Yo, Edwin, de verdad te felicito. Nos vamos aperturando la segunda etapa de tu proyecto que estás gerenciando. Estamos esperando ya liquidar y tener los resultados. Esta perspectiva y esta visión, porque tú tienes, como te digo, ya una experiencia que te dio mucho el asesoramiento inmobiliario, el corretaje inmobiliario y la visión que has tenido a saber cómo manejar un buen estudio de mercado, cómo ver un análisis y ahora lo estás completando con gestionar el proyecto, con manejar capital humano. De verdad es una parte donde dices, sí es momento de delegar, o sea, es momento de que sí hay personas capacitadas que pueden encargarse del proyecto para un fin común. Sí. Ese es el punto importante. Todos quieren que crezca su empresa, pero esa es la parte donde tú tienes que saber si ya es necesario que delegues a personas para que crezca tu empresa y tú te encargues de qué, de hacerlo más grande. De hacerlo más grande, de ser una organización exponencial, pues, ¿no? Exactamente. Y es eso, y es lo que está pasando con tu proyecto. Tu proyecto está iniciando, está aperturando, está a miras de tener una segunda etapa. Así es. Entonces ya es una parte de decir, no, pues. No, y una cosa. Una parte del crecimiento de lo que estamos Y obteniendo. bueno, y tú sabes muy bien que una cosa es lanzar, ¿no? El tema de que sí, esto va a dar todo, y otra cosa es hablar con resultados. Y ya los resultados van a hablar por nosotros, ¿no? O sea, hay muchas partes que eso nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el negocio, el mundo de los bienes raíces es amplio. Tú tienes que saber cuándo delegar. Tienes que saber primero aprender, tienes que saber cómo funciona el negocio y ahí saber decir, mira, es momento que yo me encargue de hacer crecer la empresa y tener una persona en cada proyecto que delegue y esa persona aprenda también a delegar bajo un sistema, bajo indicadores, que de verdad simplemente eso te enseña la experiencia, te enseña a apalancarte de personas que ya están haciendo este tipo de proyectos. Todos hemos estado en modo aprendiz, todos estamos aprendiendo. Por ejemplo, te cuento algo más del proyecto, ¿no? Dentro del proyecto no necesariamente también tenemos todos los profesionales. Hay gente que en ese momento ha empezado con nosotros, ¿no? En campo, Ajá. como trabajadores de campo, y ahora nosotros hemos estado invirtiendo en ellos con el tema de cursos, inducciones y todo ello, y ahora ellos ya
están teniendo resultados. ¿Por qué? Porque están trabajando sus funciones como deben de trabajarlas. Y eso hace que el proyecto avance, ¿no? Y no nos quedemos simplemente en que ¿por qué trabaja más que yo? ¿Por qué trabaja menos que yo? Entonces ya comienza a ser un tema más de avance y de vanguardia, pues, ¿no? Has dicho ahí algo muy importante, que es el tema de inducción, Así. o sea, capacitación. La capacitación. Dentro de eso está también mucho que tu equipo se retroalimente, que se capacite, Feedback. Exactamente, Tenemos mucho feedback. que cada uno vaya aprendiendo desde la parte más, la parte, ¿cómo te podría decir? Inicial hasta la parte final De todo el proceso. de todo el proceso, saber cuáles son sus experiencias Sí. y que te den a conocer para mejorar. Así es. Ya, y eso es parte porque eso, Y sus a que le limitantes. estás delegando, te va a decir eso. ¿Te das cuenta? Eso es importante también, ¿ah? Capacitar. Siempre estar en una constante capacitación dentro ya del equipo que estás delegando. Así es. Porque hay, Así te das cuenta que es amplio. que hay el tema. limitantes y dentro de los limitantes tenemos que, obviamente, ir apaciguando esos errores, ¿no? E ir bajando esos temas. Perfecto. Creo que hemos tenido la información de primera mano. Primero, Edwin, te agradezco por este conversatorio, para que un poquito sueltes tu experiencia de lo que estás teniendo y con esto que estamos transmitiendo, un poco las personas sepan cómo pueden avanzar en los proyectos, cómo pueden ver cómo hacer crecer sus desarrollos inmobiliarios, sus proyectos, sus negocios. En realidad es para todo, es amplio este tema, pero es muy importante y es el punto de quiebre para saber el siguiente paso de tu negocio o tu desarrollo inmobiliario. ¿Listo? Hay que aprender mucho del negocio para que podamos delegar. Tenemos que aprender mucho del negocio. Listo. Te agradezco. Nosotros hemos terminado A ti, Nini. con nuestro podcast. Edwin, de verdad, muchísimas gracias. Eres un capo. Gracias. De verdad, felicitaciones ya por la segunda etapa que se te viene. Gracias. Vamos avanzando. Ya creo que todavía es momento de seguir delegando más, porque vienen más funciones, más cosas que están avanzando. Pero de verdad, tu experiencia y lo que estás haciendo ahora es muy, muy enriquecedora. O sea, estás a full, hay mucho que aprender. La experiencia que viene de todo, desde la parte profesional tuya hasta la parte de todo el negocio, de las capacitaciones de ventas que has tenido con la Cámara de Comercio y todo lo demás, hace una retroalimentación muy fuerte hacia nosotros, hacia el equipo, lo has empoderado. Y viene un tema muy importante, cómo estás gestionando el capital humano, cómo lo estás trabajando de esa forma. Y eso de verdad es mucho, es comprometer a la gente para que avance y muchísimas cosas más. ¿Listo? Estamos terminando este podcast y bueno, espero que de verdad hayan tenido esta información de valor. ¿Cuándo es el momento para delegar? ¿Qué tal te pareció esta información? Si quieres más, suscríbete.